Buenas tardes, voy a hablar sobre los tres temas principales de Biología 1, que es reproducción sexual y reproducción asexual y reproducción en plantas. Y voy a hablar al final un poco del VIH. Vamos a empezar con reproducción sexual, perdón. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿A qué queda de entender? Bien, vamos a empezar. La reproducción asexual. La reproducción es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. Los gametos son los dos tipos de células especiales, uno más grande que es el femenino y el más pequeño es el masculino. La función de estas dos células se le llama fecundación, y esta crea un cigoto que incluye material de los dos gametos en un proceso que se llama recombinación genética, donde el material genético, el ADN, se empareja para que la secuencia de dos divisiones celulares más producir 4 células hijas con la mitad de cromosomas de cada una de las dos células del padre y de la madre. Contiene 46 cromosomas, 23 pares, mientras que los gametos solo contienen 23 cromosomas. Así el hijo tendrá 23 cromosomas de cada padre recombinado. La evolución de la reproducción sexual es uno de los principales rompecabezas, debido al hecho de que la reproducción asexual la debe poder superar, porque cada organismo joven puede cargar sus propios descendientes, lo cual implica que la población que la reproducción asexual tiene una capacidad intrínseca para crecerse más rápido con cada generación. Lo que se le llama el costo doble del sexo incluye este costo, mientras el hecho que un organismo solo pueda pasar 50% de sus costos. Ahora voy a hablar que la evolución de la reproducción sexual. El doble costo del sexo en la evolución de la reproducción sexual es un gran rompecabezas de la biología evolutiva moderna, porque la reproducción sexual, que todo organismo joven que llega a la adolescencia puede tener su propio hijo. Esto implica que una población asexual debe tener una capacidad intrínseca de crecer más rápido con cada generación. El costo doble del sexo incluye este costo y el hecho de que cualquier organismo solo puede pasar 50% de sus genes a sus hijos. Una ventaja definida de la reproducción sexual es que previene la acumulación de mutaciones. Ahora voy a hablar de la selección sexual. La selección sexual es un modo de la selección natural en la cual algunos individuos se reproducen más que otros en una población porque se reproduce de manera más exitosa. En los animales, la elección del macho es normalmente hecha por las hembras, mientras los machos compiten para que los escojan. Debido a esto, hay una situación en la que los organismos pueden hacer un esfuerzo extremo por poderse reproducir, como el combate y la exhibición. Por ejemplo, en la selva los leones, cuando quieren reproducirse con las hembras, luchan a ver quién es más fuerte para quedarse con todas las hembras y ser el rey de la manada. A eso queda entender la selección sexual, las preferencias de cada humano o ser vivo. Las alternativas. La reproducción sexual incluye el procedimiento reproductivo más habitual de los seres pluricelulares.
Algunos de estos las presentan no como modo exclusivo de reproducción, sino alternado con modalidades de tipo de reproducción asexual. También se da en organismos unicelulares, principalmente en protozoos, se llaman, y algas unicelulares. Se pueden definir de 3 formas aceptadas, cada una por diversos autores. Ahora, véase también el sexo, relaciones sexuales, coito, apareamiento, reproducción asistida, reproducción de los mamíferos, dimorfismo sexual, partenogénesis, infección de transmisión sexual y educación sexual. Por ejemplo, la transmisión de las infecciones, ahorita voy a hablar de una de ellas al final de este video. Ahora voy a pasar a hablar sobre la reproducción asexual. Voy a hablar sobre la reproducción asexual. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué quiere dar a entender sobre la reproducción asexual? La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo ya desarrollada en cual a partir de una célula o un grupo de células. Se desarrolla por procesos mitóticos. Un individuo completo genéticamente idéntico al primero se le lleva a cabo con una sola progenitor y me refiero al progenitor el solo, se reproduce el solo. Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en la que la célula madre se fragmenta en 2 o más células, perdiendo su identidad original. Básicamente lo que hay de diferencia entre la reproducción sexual y asexual es que en asexual requieres de 2 seres vivos para poder progenitar la fecundación, y en asexual son todos aquellos tipos de seres vivos que se reproducen por sí solos. Por ejemplo, en el caso de la gemación y la fragmentación, por ejemplo, en las estrellas de mar, ellas se reproducen solas porque cuando cortas una parte de su cuerpo le vuelve a crecer y se reproduce ella sola. Por ejemplo, en plantas, que eso es otro tema un poco aparte y más extenso, en plantas ellas se reproducen solas mediante las semillas, con ayuda un poco de las abejas, pero se da la reproducción sola de ellas. La reproducción asexual en los animales. La reproducción asexual solo se presenta en los organismos cuyas células conservan aún la totipotencia embrionaria, es decir, la capacidad de solo multiplicarse por sí solo. Como la totipotencia embrionaria es tanto más común cuanto más sencilla es la organización animal. Esta tiene lugar en esponjas, celenteros anélidos, emertea, equipodermos, y también en los estados larvarios, o sea, como gusanos y todo eso, y embrionarios de todos los animales. Por ejemplo, reproducción de las modalidades básicas de reproducción asexual son la gemación o yemación, la fragmentación o incisión, la bipartición, la esporulación o esporgénesis, la poliembrionaria, creo que se dije bien, la partenogénesis. En esta reproducción no intervienen, ¿cómo se puede decir? En esta reproducción no intervienen espermatozoides ni óvulos. Es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la asexual, como dije anteriormente. La reproducción asexual en plantas, este es un tema distinto, muy amplio, que habla sobre todas las plantas, como árboles, flores, raíces y todo lo que tiene que ver con las plantas en sí.